Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos pues en este webinar que está haciendo Flux Energy sobre los estudios de conexión bajo la CREC 174, toda una guía para evitar reprocesos y acelerar pues tu proyecto. Bueno, ¿qué agenda tenemos para el día de hoy? Más que todo, vamos a empezar con una bienvenida y una introducción sobre el tema que vamos a tratar. Vamos a tener un contexto normativo donde vamos a explicar sobre los aspectos más importantes de la CREC 174. Vamos a explicar qué es el estudio de conexión simplificado, cuál es el proceso paso a paso, cuáles son esas causales de rechazo al estudio de conexión y al proceso de conexión de los proyectos. Vamos a hablar de casos reales que hemos trabajado en Flux y cuáles son esas preguntas y respuestas que ustedes pueden tener durante esta sesión. Bueno, para dar inicio, queremos contarles quiénes somos. Bueno, me presento, mucho gusto. Mi nombre es María Paula Rego, soy la analista de mercadeo de Flux Energy y en este caso la moderadora de este encuentro. Tenemos a Joan Becerra, quien es nuestro desarrollador de negocios y también es auditor interno, es ingeniero en energía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y cuenta con 5 años de experiencia. Y también tenemos a Andrés Mauricio Alzate, que es nuestro ingeniero de sistemas de potencia. Él tiene 3 años de experiencia y además es ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia. Bueno, ¿quiénes somos? Flux Energy es una empresa de consultoría, más que todo de energía renovable, donde prestamos servicios de consultoría técnica especializada, somos expertos en estudios de conexión, diseños eléctricos, análisis especializados que garantizan que los proyectos cumplan con la normativa. Acompañamos a empresas, instaladores, desarrolladores, desde la planeación hasta la conexión de cada uno de los proyectos con un enfoque preciso, responsable y personalizado. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este webinar y la razón por la que hemos querido realizar? Queremos que cada una de las personas tenga estos 3 aspectos. Primero, que pueda identificar cuáles son esos requisitos y documentación aplicable para cada uno de esos proyectos dependiendo de la capacidad y del tipo, ya sea para autogeneración, a gran escala, pequeña escala y generación distribuida. Que puedan entender en detalle cuáles son esas etapas, plazos y responsabilidades durante el proceso de conexión y desde la solicitud hasta el proceso final de conexión. Y por último, que puedan conocer las claves y cuáles son esos errores comunes o causales de rechazo al momento de presentar un estudio, de forma que este sea exitoso y se agilice esa aprobación. Bueno, para dar inicio, le doy la invitación a mi compañero John, que les estará contando. Bueno, muy buenos días. Gracias, María, por la introducción. Agradecemos a todas las personas que se han vinculado a este espacio que pues, hemos realizado porque hemos recibido pues, como solicitudes, aclaraciones, un poco de dudas en las que, bueno, hemos decidido crear este espacio para que podamos ayudar a resolver algunas cosas, que las personas puedan estar un poco más contextualizadas. Eh, Sabemos que muchos son promotores y desarrolladores y esperamos bueno, que ese espacio les pueda brindar como un poco más de luz y claridad. Entonces, quiero empezar mencionando que todo este contexto se rige principalmente bajo la norma CREC 174. Esta norma derogó la 030 del 2018 para poder estandarizar y simplificar los diferentes procesos que tenía todo lo referente a los aspectos que se regulan de los sistemas comerciales y de generación de los proyectos de autogeneración a pequeña escala, de generación distribuida y los de autogeneración a gran escala que se querían conectar al sistema interconectado nacional. De esta manera, con la 174 se logra tener mayor claridad y se logra tener pues como unos lineamientos más específicos dentro de los cuales entran los estudios de conexión que veremos para los diferentes proyectos que estamos desarrollando. Ahora, aquí no aplica directamente
esta normativa? Bueno, entonces hablábamos de que regula y rige los proyectos de autogeneración a pequeña escala, que son usuarios que producen energía principalmente para su autoconsumo. Autogeneradores a gran escala, que son proyectos entre 1 y 5 megas, generadores distribuidos, que por lo general son empresas o entidades que generan energía cerca de los centros y su capacidad máxima va hasta 999, porque al ser de 1 mega ya trata otros temas, que por temas de simplificación y regulación lo ideal es limitarlo hasta lo máximo, que serían 999. En nuestra experiencia, los proyectos de generación distribuida están entre los 990, 993, 996 hasta 999. Y lo que tiene que ver con los aspectos de los diferentes operadores de red. Si bien hay unos lineamientos claros definidos por la CREC, nosotros en nuestra experiencia conocemos que cada uno tiene unas particularidades, cada uno tiene unos lineamientos internos, unos sistemas de revisión internos que difieren entre uno y el otro. Y en esta parte nosotros hemos logrado a través de varios años de experiencia entender y conocer cómo cada uno de ellos puede ser abordado de la mejor manera. Entendemos cómo cada operador puede, se puede enfocar en diferentes aspectos técnicos o regulatorios, y nosotros de antemano ya tener eso claro para evitar reprocesos y tiempos más largos, que es lo que al final pues nosotros queremos ofrecer con esta guía, que se tengan también unas nociones más claras de los tiempos que pueden tomar, cómo evitamos errores o reprocesos que puedan aumentar el tiempo de nuestros proyectos. Al final nosotros entendemos que el tiempo es importante en el desarrollo de cada proyecto, en el cronograma. Entonces, este espacio también se ha hecho para que, bueno, yo tengo una franja de tiempo definida, pero sé que hay aspectos que se salen de mi control y que debo tener pues en cuenta. Entonces, eso sería como también parte para eso. Ahora, ¿por qué en ciertos casos, para ciertos proyectos me están exigiendo un estudio? ¿Por qué no puedo desarrollar mi proyecto normalmente, sino que tengo que hacer este paso adicional? Resulta que nosotros debemos garantizar que nuestro proyecto va a tener una entrada de calidad y segura que no va a afectar la calidad del servicio, que no va a afectar los activos del operador de red, y que a través de ese estudio, que es un análisis técnico de ingeniería, verificar que este proyecto se puede conectar de forma segura y confiable. Adicional, es una medida de protección para la inversión, para el proyecto, para los activos del operador de red y por ende para todos los usuarios que se sirven de ese sistema. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿mi proyecto necesita un estudio de conexión? La CREC 174 en su norma nos especifica y nos da una tabla donde nos muestra cómo se segmenta si mi proyecto necesita, requiere o no el estudio de conexión. Ellos básicamente lo dividen en dos, si mi proyecto entrega energía a la red o si no lo hace. Si mi proyecto entrega energía a la red, entonces me dices, ¿es una autogeneradora a pequeña escala mayor a 100 kilovatios? Sí, entonces sí requiere. Si es un generador distribuido mayor de 100 kilovatios, sí requiere. Y si es una autogeneradora a gran escala, con una potencia máxima declarada nominal menor de los 5 megas, entonces sí requiere. Si mi proyecto es una autogeneradora a gran escala menor de 100, entonces no. Lo mismo que si es un generador distribuido, no requiere. ¿Qué sucede? Que estos casos, estos particulares casos donde dice que no necesita, por ejemplo, un autogenerador de menor a 100, nos hemos encontrado con promotores que nos dicen, ¿por qué si mi proyecto es de 30 kilovatios, 40 o 50, me están exigiendo un estudio de conexión? Resulta que hay unas condiciones especiales
Si bien el artículo 6 en la norma 174 nos da esta tabla, el artículo 17 nos habla de unas condiciones en las que aunque mi proyecto sea menor de 100, me van a pedir igualmente que yo haga un estudio de conexión. Y el más usado, pues lo vamos a comentar ahora, el más, es cuando mi proyecto excede la capacidad del 50% de la capacidad del transformador. Entonces, veremos un caso de un proyecto de 6 kilovatios que hubo que realizar estudio. Entonces, eso nos va a permitir tener una claridad o una visión más amplia de que aunque sea menor, pues también lo van a poder solicitar. Entonces, todo eso nos va a permitir a nosotros seguir ajustando nuestros tiempos, seguir conociendo un poco más del tema. Y lo iremos ahondando un poco más adelante. Cuando yo hago todo este proceso, ¿cierto? Cuando yo realizo todo este proceso con el operador, se me va a solicitar una documentación, de acuerdo igualmente al tipo de proyecto que yo esté manejando. Entonces, nuevamente, si mi proyecto entrega o no energía a la red, si es un autogenerador a pequeña escala mayor a 100, entonces me dice, si mi proyecto es mayor a 100, el literal A me lo está diciendo. Requiero el documento A. ¿Cuál es el documento A? El estudio de conexión. Me dice que requiero el documento B, formulario de conexión simplificado a través de la plataforma del operador. El documento C, certificado de experiencia del instalador. Si requiero el documento D, sería el manual de control de inyección, el archivo de consulta de disponibilidad, que es un archivo que se puede descargar de la misma plataforma del operador y que en ciertas ocasiones es solicitado. En ese archivo yo puedo constatar cómo se encuentra el punto de conexión al que yo estoy interesado. Según la misma norma 174, el operador de red debe facilitarme la manera en que yo pueda ver de una manera fácil y entendible cómo se encuentra el punto de conexión, ¿cierto? Entonces él me define 3 colores: 50% si hay buena disponibilidad, amarillo si se encuentra media capacidad, rojo si no hay capacidad, si ya se excedió la capacidad de ese punto, ¿cierto? Y si ya se excedió, ¿qué podemos nosotros hacer? Lo mismo el documento F, que sería certificado de cumplimiento de inversores, y otra documentación que el operador puede sentirse en la libertad de solicitar, como cuáles, como cumplimiento de RTE, diagramas unifilares, etc. Ahora, ¿cuál sería el proceso normal para un proyecto menor o igual a 100 kilovatios? Lo normal es que yo primero realice una consulta de disponibilidad, donde valga la redundancia, se verifica la disponibilidad normalmente a través del geoportal en la web del operador de red. Luego de que yo hago eso, se me despliega una opción en la que se me permite hacer la erradicación de la solicitud. Y en esta erradicación de la solicitud, como veremos un poquito más a fondo más adelante, yo voy a cargar toda la documentación que me aparece listada allí según mi proyecto. En esta solicitud se me va a solicitar una información técnica de mi proyecto, lo que nosotros llamamos ingeniería de detalle, porque me van a decir cuántos paneles, qué referencia, cuántos inversores, qué referencia, si cumple con los estándares que están allí, qué tipo de generación es, ¿cierto? Posterior a que yo lleno todo esto, normalmente ya a este punto todos los promotores tienen su ingeniería definida. Entonces yo envío esto y en un tiempo establecido, según la norma son 2 días para revisar este tipo de proyectos, se da una aprobación si todo está ok, o si no, pues se responde con lo que hace falta. La norma nos dice que 2 días hábiles. Sin embargo, nosotros queremos ser muy claros con ustedes y mencionar que si bien la norma tiene unos plazos para todo, para verificación, para subsanaciones, para erradicación, estos plazos se ven, por decirlo, modificados, y es algo que nosotros debemos tener presente dentro de nuestros horizontes o de nuestros cronogramas, porque el volumen de trabajo que recibe un operador de red es bastante extenso y bastante grande. Lo que quiere decir que muchas veces nuestros tiempos, aunque estén por regulados, no se van a cumplir. Entonces, tenemos los casos, los conocemos, de personas que en sus cronogramas establecen 5 días para aprobación, y esos tiempos se pueden extender muchísimo más. Entonces, cuando no se cumplen los 5 días,
Entonces empieza el tema de que ya estoy incumpliendo con el tiempo establecido para mi cliente final o para mi propio proyecto. Entonces queremos ser muy claros como en esa parte. Y luego pues se da de eso que todo esté ok, se da una aprobación y se da un tiempo para la energización del proyecto. Ahora, ¿qué pasa si mi proyecto, ese es un caso, qué pasa si mi proyecto requiere estudio de conexión? Entonces el proceso se modifica un poco más. Entonces, lo normal es lo mismo, se hace una solicitud en líneas donde se verifica una disponibilidad. Algunos operadores exigen primero verificar la disponibilidad, luego la solicitud. Lo normal es que sea de esta manera a través de la plataforma y yo nuevamente cargo toda la documentación, escribo que es generación distribuida, cargo toda la información técnica. Esto genera un número de radicado, un número de expediente con el que yo voy a poder hacer seguimiento de la solicitud o para comunicarme en dado caso a un correo con el operador para conocer más detalles o ver qué está pasando con esta solicitud. Entonces, luego que se radica, el operador constata que ese punto necesita estudio de conexión. Entonces, te hace llegar a través del correo que se registró en la solicitud la información para que se pueda realizar el estudio de conexión. Hacia grosso modo, ahora pues ahondaremos un poquito más, pero hacia grosso modo, se realiza el estudio de conexión. Esta información que nos envía el operador de red para realizar el estudio tiene una vigencia de 5 meses para yo poder realizar el estudio de conexión de la mejor manera. Luego se radica y ellos tienen 20 días para hacer una revisión del estudio. Normalmente se generan siempre algunos comentarios, algunos ajustes, piden modificar alguna cosita. Bueno, estos comentarios también tienen una fecha para uno subsanarlos. Luego que se subsanan, se ajustan, vuelve y se radica. Lo normal es que después se emita el concepto de conexión y se te envíe un documento donde se te especifica cuál es la fecha desde la que empieza a regir el tiempo para que tengas la energización del proyecto. Este tiempo se define para 6 meses, el cual se puede prorrogar 3 meses más para un total de 9 meses, siempre y cuando yo notifique un mes antes de que se cumpla el sexto mes que requiero esos 3 meses adicionales. Si yo lo hago después de este quinto mes, probablemente no me den la extensión de tiempo. Y una vez que ya se cumplan los tiempos y yo pueda hacer la construcción del proyecto y todo, entonces ya se organiza una visita para la conexión, donde se verifican ciertos aspectos, que ya, bueno, se hacen unos contratos. Sería como el siguiente paso. Ahora, ¿cuáles son los plazos claves del proceso y de lo que debemos tener presentes a la hora de estar en todo este tema de las solicitudes, a la hora de solicitar puntos de conexión? Todos estos datos que se encuentran en esta tabla están ya definidos, pero nosotros hacemos hincapié en que estos tiempos son, en el mejor de los casos se cumplen, pero pues nosotros sabemos que en la realidad pueden extenderse. Entonces, como para eso, para tener claros que todos esos tiempos pueden ser más demorados y nosotros no superajustemos el cronograma de nuestros proyectos confiando que vaya a ser así, sino que dejemos la holgura. Dejemos la holgura. Entonces, por ejemplo, para la revisión de la documentación, mi proyecto es generación distribuida, entrega de energía a la red mayor a 100. ¿Cuánto tiempo me dice la norma? Ok, el operador puede demorarse 5 días para revisar. Yo tengo 5 días para subsanar los comentarios que él me genere. Y tengo 5 días para que el operador revise después de subsanar los comentarios. ¿Qué sucede? Y esto es pues de nuestra experiencia, y es que estos tiempos pueden ser fácilmente 20 días hábiles. Hemos tenido procesos de meses.
Y muchos no conocen esta parte que, digamos, es crucial, porque una cosa es que tú digas 5 días hábiles y se extienda a 6 o 7, y otra cosa es que esos 5 días hábiles se conviertan en 30. Entonces ya esto empieza a ser una carga bastante fuerte dentro de los tiempos de mi proyecto. Al final nosotros necesitamos es energizar para que eso empiece a operar. Por eso nosotros hacemos énfasis en que entre yo mejor más pueda evitar los reprocesos, entre yo más pueda contar con un aliado que pueda ayudarme a evitar todo este tipo de demoras, sino que a lograr aprobaciones mucho más rápido, es mucho mejor. Contar con herramientas que estén, digamos, de la mejor calidad, como por ejemplo un software. Nosotros en Flux utilizamos el DeepSilent Power Factory, que es un programa que tenemos las bases de datos actualizadas, que está pues a la vanguardia de los diseños de los sistemas eléctricos. Como veremos más adelante, una de las causales de rechazo o de demora en los proyectos es que yo no haya realizado mis cálculos o mis simulaciones en un software que esté actualizado, por poner un ejemplo. Entonces, el operador recibe tus datos y va a verificar que está mencionando allí va a verificar lo que está allí y va a encontrar de pronto falencias, va a devolver y eso son más tiempos. ¿Cuáles son los tiempos, por ejemplo, para la verificación técnica? Entonces, lo mismo. Ya aquí se genera una nueva segmentación que es, por ejemplo, en el nivel de tensión. Si ya es 2 o 3 o si es 1. Entonces, si es 2 o 3, mira que el tiempo de revisión ya aumenta a 10 días hábiles. Subsanación, otros 10 días hábiles. Y luego revisión después de subsanación, 5 días hábiles. Entonces, esos 10 días hábiles, como les mencionaba, se puede transformar en 20, 25 días hábiles, 30 días hábiles. Entonces, todo eso son datos que a priori no se cumplen por lo que les mencionábamos, porque el volumen de solicitudes y de proyectos y de todo lo que tiene que manejar adicional un operador de red es muy grande y todo eso se va a ver modificado. Nosotros en Flux tenemos ya predefinida, recalco, que por el tiempo de experiencia tenemos ya definidos la información más clave, veraz y concisa que requerimos para que no tengamos esos reprocesos de los que les estamos hablando. Entonces nosotros hemos definido esta información como por un lado se puede ver promotor del proyecto y por otro lado pues una información del operador de red. Entonces nosotros del promotor del proyecto que solicitamos y que sabemos que es información crucial, diagramas unifilares, memorias de cálculo, las fichas técnicas, las simulaciones que hicieron PVCs, PVSol, especificar el cumplimiento del Consejo Nacional de Operación 1862, demandas horarias, ubicación del proyecto y un dato que normalmente se pasa por alto y esa es la fecha de la FPO o de la puesta en operación. Ya nosotros tenemos que tener, el operador nos menciona que si bien esta fecha puede ser manejable, no quiere decir que la fecha que nosotros pongamos sea la final, pero sí el dato que nosotros pongamos en la solicitud tendrá que tener una concordancia con la fecha final en la que el proyecto se ponga en operación. Para nosotros es clave que estas fechas, al menos se tenga una idea muy clara, puesto que una fecha de operación de diciembre de 2025 y que la realidad sea para enero de 2026 implica un cambio en los escenarios en los que se hacen las simulaciones eléctricas. Entonces, al menos en estas condiciones, nosotros tratamos de pronto de emitir una recomendación a nuestros clientes en los que les decimos es mejor hacerlo de esta manera y todo. ¿Para qué? Para que si se llega a presentar que necesitas un cambio de mes, no haya el reproceso del cambio de todos los análisis que se hicieron previamente, porque el cambio de año trae eso. Entonces, es una de las cositas que nosotros manejamos acá. Y el operador de red, por su parte, debe enviar la información que se ve en la columna derecha.
Lo normal es que se envíe así. Nosotros, en nuestros procesos internos, tomamos unos días para verificar que esa información esté completa. Normalmente el operador envía la información que tú necesitas para hacer el estudio, pero en muchas ocasiones no se envía tal cual. Entonces no envían los parámetros de las líneas del área de influencia o no envían el equivalente de red por muchos motivos. Entonces nosotros, ven, el tiempo de realización del estudio se va a ver modificado porque es que la información hay que solicitarla nuevamente al operador. Mira que a ellos les faltó esto y sin esto pues no se puede completar el estudio. Entonces ya crece nuevamente el tiempo. Y a nosotros esa es una de las principales quejas que nos han dicho, no, es que esto toma demasiado tiempo. En efecto, entonces, ¿qué es lo ideal? Que tratemos siempre de buscar lo que nos haga perder menos tiempo, lo que nos haga ser más eficaces, lo que nos ayude a encontrar una aprobación mucho más rápida. Ahora, ¿qué debe contener el estudio de conexión? Como les mencionaba hace un momento, cada operador tiene la libertad de moverse entre ciertas cositas, entre 7 ítems adicionales. Por ejemplo, nosotros hace poco tuvimos la experiencia de un operador de red que solicitó un análisis de armónicos. Nosotros contamos con la capacidad y el personal para hacer esos análisis adicionales, aunque no está especificado eh, dentro de la norma o dentro de la obligatoriedad. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que solicita EPM, pero nosotros también con ellos se han hecho ajustes adicionales a lo que se presenta acá, porque cada proyecto tiene unas especificaciones diferentes, un punto de conexión probable con unas características específicas, y que debido a eso ellos pueden solicitar más o menos ítems. Pero en general, eso es lo que se pide. Se solicita una validación de la correcta modelación, escenarios de estudios, perfiles de tensión y cargabilidad, contribución de cortocircuito, descripción del funcionamiento anti-isla, análisis de pérdidas y estudio de coordinación de protecciones. Entonces ellos lo tienen desglosado también por nivel de tensión, 1, 2, 3 y 4, y por dentro de estas subcategorías por la capacidad de mi proyecto. Entonces yo así ya voy preparándome para lo que sé, porque ya yo de antemano sé cuáles son las características de mi proyecto, y de esa manera me voy preparando con los posibles documentos o análisis que el operador me va a solicitar. Listo. Ahora, bueno, este es un punto muy importante de lo que nosotros, pues, nuestra experiencia nos ha permitido conseguir. Son muchos más, pero pues estos son de los más importantes y nos gustaría compartírselos para que también tengan presente la importancia de pronto de contar con un aliado que tenga las herramientas, que tenga la capacidad, que tenga el personal, que tenga la experiencia, el conocimiento. Entonces, nos hemos encontrado con muchos casos donde nos mencionan, me rechazaron mi solicitud porque por este motivo. Entonces encontramos errores técnicos y de análisis dentro de estos análisis deficientes. Entonces hemos conocido casos donde nos muestran el estudio que presentaron y en efecto vemos que se hicieron modelamientos incorrectos o que los datos que se utilizaron son de una base de datos antigua que ya no corresponde a la topografía actual, a la topología, perdón, actual, ni a los últimos cambios que ha recibido el punto. Entonces, claro, el operador no te puede aprobar eso y te lo va a devolver. Que se hizo un análisis no está correcto en el análisis de flujo de carga o de cortocircuito, o que no se hicieron bien el diseño de las protecciones, por tanto, no se cumplieron con la parte normativa que establece el CNO. Entonces, no te van a aprobar y probablemente tengas que empezar desde cero todo el proceso, o que en ese lapso de recibir comentarios y volver a mandar, ya hay
otros 15 o 20 días hábiles o un mes hábil, en lo que otra vez esperas a ver qué te van a contestar. Número 2, fallas en la documentación, datos inconsistentes, discrepancias de información entre el formulario y la solicitud, el diagrama unifilar y las memorias de cálculo. Conocemos casos donde el diagrama unifilar no cuenta con todos los requisitos que debe contener un diagrama unifilar. Entonces, no, mira, primero debes modificar esto, porque el diagrama no incluye las proyecciones, no tiene eso, no tiene lo otro, y así no va a ser posible. Las memorias de cálculo lo mismo, o cuando yo ingreso la información a la solicitud, resulta que conocemos, por ejemplo, te piden qué tipo es tu proyecto y tú pones generación distribuida. Entregas excedentes a la red, pones no y mandas. En ese momento, el sistema no te hace ninguna advertencia, pero ya pasó un tiempo y cuando te responden te dice, esta solicitud está mala porque todo generador distribuido debe entregar la energía. Entonces ya perdiste 15 días hábiles en eso, por desconocimiento, porque de pronto clicaste mal o porque no te asesoraron de la mejor manera. Entonces, conocemos ese tipo de casos. Y pues, lo que les mencionaba, el diagrama unifilar incompleto, donde se omite información o el diseño del diagrama no es acorde a cómo debe entregarse un diagrama unifilar. Entonces, creen que allí está la información, entonces mandan y resulta que así no se debe enviar. Y causales, el último, digamos, dentro de lo más importante sería también el incumplimiento de plazos. A mí me dan 5 meses para presentar, porque esos son los que tiene vigencia, los insumos o la información que envió el operador, y yo envío después, resulta que ya se vencieron, ya no tienen. O hubo la omisión de los documentos claves, no envío las fichas del control, de cero exportación, si aplica, las normas RTE, los medidores, las fichas técnicas, y muchas veces esto se hace no porque no se tenga, sino porque se desconoce que hay que apuntarlas. Entonces, qué pena, María. En este punto, le doy paso a nuestro compañero Andrés para que ahonde de manera mucho mejor y mucho más específicas las siguientes causales de rechazo para que también las tengan presentes. Listo, muchas gracias, Johan Plen, por la introducción y muchas gracias por todo el contenido que nos has expuesto hoy. Creo que va a ser de mucha ayuda para todos los presentes aquí. Ahora bien, voy a hablar un poquito de un tema que es un poco más técnico, que son las causales de rechazo, que están expuestas en los lineamientos de la elaboración de estudios de conexión simplificados a los sistemas de distribución local, la CREC 021, en donde en el numeral 10 se establecen de qué manera o bajo qué causales se rechazaría el estudio de conexión como tal. La primera de estas se habla acerca de una incorrecta validación del modelo. Como mi compañero lo mencionaba, nosotros en Flux Energy utilizamos software especializado, en este caso Power Factory, para realizar todas las validaciones necesarias en temas de flujos de carga, cortocircuito y coordinación de protecciones. Sin embargo, no todos los operadores de red envían la información de una misma manera. Unos envían el Power Factory Data, un archivo del cual se parte para ya realizar el estudio como tal, y otros operadores de red envían los insumos, puede ser un documento de Excel, un documento de PDF, donde se debe modelar desde cero el área de influencia que considera el operador de red para el estudio de conexión. En esos casos se debe tener mucho cuidado porque la normativa establece directamente que no se puede tener una desviación del 10% con respecto a los cálculos de referencia que tiene el operador de red. ¿Cuáles son estos cálculos de referencia? Puede ser la demanda en cabecera, ya sea potencia activa o reactiva o aparente, la cargabilidad en ciertos activos, por ejemplo, los transformadores de las subestaciones, o en general en la cargabilidad de las demás líneas y transformadores del sistema, además de también una desviación con respecto a los niveles de cortocircuito, la corriente de cortocircuito monofásica, trifásica o bifásica. Entonces es muy importante tener el modelo correctamente organizado, modelado, valga la redundancia, y que no exista esta desviación con respecto a los datos que establece el operador de red.
muy importante el manejo del software en este apartado. Ahora bien, en el tema de análisis incompletos, se habla acerca de que nosotros debemos validar por normativa los estudios de flujo de carga y cortocircuito en un año T y un año T más X. El año T más X es definido normalmente por cada uno de los operadores de red. Existen operadores que solicitan T más 1, T más 3 o T más 5. Dependiendo de ellos, se realizan en los años que sean necesarios. Y esta parte va muy de la mano con lo que mencionaba Johanna antes, que era que hay que tener mucho cuidado con la fecha de puesta en operación de los proyectos, debido a que si nosotros hacemos un cambio de año, ahora toda la simulación se compromete, debido a que sí, es muy diferente. Un tema 5 en 2025 FPO y digamos temas 3 de este 2025, así ya el proyecto entra en 2026. Entonces es un apartado en el cual hay que tener mucho cuidado y como promotores deben de intentar tener una fecha tentativa acerca de cuándo piensan que puede entrar este proyecto en funcionamiento, contemplando la construcción y la aprobación de los estudios. Bueno, ahora vamos por un apartado que trata acerca de la sobrecarga en la red. Esta sobrecarga se analiza tanto en los activos líneas de transmisión como en los activos de transformación, los transformadores de la red. Hay que tener mucho cuidado porque hay casos específicos en que los límites son diferentes al 100%. La normativa establece que sí, debe de ser el 100. Sin embargo, hay otros activos que son principales, son activos que digamos que son una única vía para poder enviar o recibir la energía y esto indica que no pueden llegar a los límites máximos que serían el 100% de la cargabilidad. Entonces, por lo tanto, si es un activo que tiene mucha relevancia para un sistema, ya sea del STR o el STN, entonces las restricciones podrían variar y no ser únicamente del 100%, sino incluso mucho menos de esta cantidad. Ahora bien, con respecto a los límites de tensión, se valida que cumplan lo que se establece en la FED 025, que es el código de redes, donde para niveles de tensión, digamos más en el tema de baja tensión, cuando hablamos de 13.2, 13.8, en general la normativa te permite bajar un 10% y subir un 10% del valor nominal, 0.9 en PU y 1.1 en PU. Estos valores empiezan a limitarse una vez se vaya creciendo el nivel de tensión, llegando a tener incluso valores en más o menos el 5%, o sea, hasta 0.95 y 1.05. En las validaciones que se realizan, siempre se verifica que los niveles de tensión en las barras que existen en la zona no sobrepasen los límites establecidos por la normativa. Ahora bien, en el tema del aumento del nivel de cortocircuito, diría que este es uno de los causales que menos aparecen en los rechazos de estudios de conexión simplificados de proyectos solares. Y es debido a que, en general, los interruptores, la capacidad de los interruptores que existen en las subestaciones suelen ser muy altas. Y la variación, el porcentaje de variación que existe con respecto al nivel de cortocircuito al ingresar a un proyecto solar fotovoltaico es muy bajo. Recordemos que cuando existen máquinas síncronas, el aporte de cortocircuito es muy alto. Sin embargo, estos no son máquinas síncronas, son generadores basados en inversores. Y los inversores dependen de de la radiación solar para aportar corriente de cortocircuito. En general, nosotros en Flux realizamos un aporte un poco mayor a la corriente nominal para poder ver efectos más críticos dentro del sistema. Sin embargo, no es común, ya que depende de, digamos, muchas condiciones distintas a las que pueden tener otro tipo de generadores para el sistema. Bueno, el siguiente literal habla acerca de falta de mecanismo anti-isla. Hay que acotar aquí que los proyectos menores a 250 kVA, como lo menciona el CNO 1862, necesitan la protección, pero se puede establecer a nivel de los inversores, a nivel de unidad de generación. Por lo tanto, los inversores generalmente ya cumplen con este apartado, ya que tienen una protección anti-isla basada en la retroalimentación positiva. Sin embargo, cuando el proyecto es mayor a 250 kVA, hay que hacer la salvedad de que se debe ubicar a nivel de punto de conexión, o sea, en media tensión, en donde exista la frontera comercial. En ese caso, hay que decir que existen dos tipos que son los más utilizados, que son ROCO o Intertrip. Ya la decisión depende pues de la topología, la composición y la zona donde se está realizando el análisis.
y además se debe tener un respaldo. Lo común es que se utilice ROCOF con un respaldo con la retroalimentación positiva de los inversores a nivel de unidad de generación. Por lo tanto, protección principal puede estar a nivel de punto de conexión y el respaldo puede estar a nivel de unidad de generación. Y bueno, los análisis de estabilidad no son tan comunes para estos proyectos CREC 174, son más comunes para CREC 075. Sin embargo, hay, digamos, momentos en los cuales se debe realizar un estudio de estabilidad para verificar que el ingreso de los parques solares a considerar no vayan a generar algún tipo de inestabilidad con respecto a la onda de tensión o a la frecuencia y que se pueda, digamos, conservar esta seguridad, confiabilidad de la red eléctrica. Bueno, ahorita mi compañero Joan estaba hablándoles acerca de unos casos particulares que hemos estado observando directamente dentro de Flux, los hemos manejado, los hemos tratado y menos mal, gracias a la capacidad que se tiene directamente en la empresa, se han podido solventar para poder llegar a acuerdos con los operadores de red. En este primer caso, hablamos acerca de un proyecto de 6 kilovatios, donde según lo que hemos estado viendo en la presentación el día de hoy, y si bien lo recuerdan, Joan mencionó que los proyectos menores a 100 kilovatios no necesitan un estudio de conexión normalmente. Sin embargo, para el promotor fue, digamos, un caso sorpresivo de que el operador de red le dijera, no, para este caso sí lo necesitas. Y ya pues llegó nuestra consultoría donde le informamos que efectivamente lo necesitaba porque el transformador al cual se quería conectar ya tenía una generación dentro de él. Y al agregar esta nueva generación que él buscaba, se superaba el 50% de la cargabilidad del transformador. Una de las causas de los casos específicos directos en los que se debe de realizar el estudio de conexión, a pesar de ser un proyecto que relativamente uno diría es muy pequeño, y sí lo es, pero es parte de la normativa y se debe cumplir. ¿Cuál fue la solución? Pues directamente realizar el estudio de conexión. Se realizó el estudio, se validaron los resultados y efectivamente la entrada en funcionamiento de este nuevo proyecto no generaba ningún tipo de problema para los activos del sistema, ni para el transformador, ni para las líneas asociadas, y más que todo por la poca capacidad que tenía, la variación incluso podía llegar a ser menor al 1% con respecto a tensión y cargabilidad. A pesar de ser así, se debió hacer el estudio de conexión y realizar la verificación también incluso de cortocircuito. El resultado final de este caso particular fue la aprobación del mismo y el día de hoy se encuentra en funcionamiento. Entonces, como recomendación, por favor, siempre verificar muy bien que los activos a veces son activos compartidos o a veces de pronto se les olvida que ya tienen otro proyecto conectado, el mismo promotor, y no tienen en cuenta este tipo de casos especiales que existen. Y bueno, este caso es un poco más interesante porque estamos hablando acerca de una generación distribuida, la capacidad era de 990 kVA y resulta que se realizaron todos los análisis eléctricos desde el Power Factory que son necesarios basados en la normativa, se realizaron flujos de carga, se realizó el cortocircuito y además se realizó la coordinación de protecciones respectiva. En el caso previo, cuando se envía el documento, según los resultados analizados, se da en las conclusiones el comentario de se presenta viabilidad para la conexión del sistema. Sin embargo, digamos que se obtuvo una sorpresa cuando por parte del operador de red existía un causal de rechazo. Y bueno, uno se preguntará por qué existe ese causal si se cumple al pie de la letra y a cabalidad con la normativa. Bueno, pues resulta que dentro de estos insumos que se habían enviado por parte del operador de red, se tuvo en cuenta toda la red de 13.8 que se estaba analizando y se llegaba hasta la subestación del operador de red donde había un transformador elevador a 34.5. Resulta que aguas arriba de ese transformador y en la red de 34.5 existía una línea que se estaba acercando al 90% de su capacidad, justamente como lo mencionamos ahorita. Este activo para el operador de red era muy importante debido a que pertenecía al STR y era una conexión radial en donde no tenía otra forma de despachar la energía que se estaba transportando por dicha línea. Entonces, esto indicaba directamente que aumentar la cargabilidad de esa línea por encima del 90% representaba un riesgo para el sistema y por lo tanto para todos los usuarios.
Esto, a final de cuentas, digamos que se tuvo una conversación directa con el operador de red. Es muy común en los estudios de conexión que cuando existan algunas observaciones, algunos problemas, se converse directamente con el operador. Ellos normalmente están predispuestos a hablar y a conversar y llegar a un acuerdo. Y basados en esta situación, se llegó a la conclusión de que una de las opciones que se podía tomar para solucionar este problema era la utilización de un banco donde la inyección de potencia no se realizara en horas diurnas, que es donde se estaba presentando la sobrecarga, entre comillas, por el 90%, y que se realizara en horas nocturnas, donde ya la línea se encontraba un poco más descargada. Entonces, bueno, aquí hay una conclusión muy importante y es que los resultados directos del estudio de conexión no indican una aprobación inmediata por parte del operador de red. Existen más características que hay que tener en cuenta, existen más razones determinantes que pueden trabajarse para poder saber si este proyecto se puede averiguar. Sin embargo, un buen estudio y una buena compatibilidad aumenta las posibilidades de que tu estudio sea aprobado. Y bueno, aquí estamos llegando al final de la presentación. En lo personal espero pues que haya sido de uso agrado todo lo que se mencionó el día de hoy, que de pronto les pueda servir bastante como para aclarar estos procesos de la CREC 174 y de cómo se puede realizar la conexión de los diferentes proyectos solares fotovoltaicos. Y bueno, pues ya Mario procederá a leer algunas preguntas del chat y procederemos a responder entre todos nosotros para que se pueda aclarar un poco cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias a Andrés. Antes de darle paso a María y a las preguntitas y respuestas, les agradecemos este espacio. Queremos, eh, en, en, cierto modo, mostrarles un poco de pronto el panorama completo o un poco mejor de lo que se tenía ahora en los estudios de conexión y comentarles que si de pronto tienen algunas dudas adicionales, pueden contactarnos a nosotros directamente. Tenemos el espacio, agendamos todo, revisamos su proyecto y lo miramos. Verificamos todo, miramos qué podemos decirte y nada, esperamos que hayan aprendido algo nuevo con este espacio y nada, las dejo con María. Bueno, como lo mencionó Joan, abrimos este espacio para todas las preguntas o dudas que se les hayan generado o tengan de acuerdo a la CREC 174, los estudios de conexión simplificados. Pueden contarnos a través del chat qué dudas específicas tienen y aquí Andrés nos estará contando y les estará dando respuesta. En caso tal de que sean dudas más específicas, como lo mencionó Joan, pueden contactarnos directamente. En un momento apenas respondamos las dudas que están aquí en el evento, les dejaremos todos los datos para poder resolverlas. Entonces, vamos a empezar con las que tenemos en este momento. Nos escribe Carlos Eduardo en el chat, nos dice, buenos días, los tiempos para realizar los estudios son de 5 meses, pero una vez hechos, ¿tienen algún tiempo de validez? Es decir, después de hacer el estudio de conexión, si me demoro un año más en construir el proyecto, ¿aún tendría validez? Listo. Aquí hay que tener algo en cuenta que es vital y es el tema de que los 5 meses de validez de los insumos dependen directamente en que la red es variable, es volátil. La red siempre se está cambiando debido a que la demanda incrementa y hay demás proyectos de generación que ingresan a la red, pasan muchas cosas directamente, entonces a medida que esta red varíe, nosotros también debemos de variar con ella misma. En una primera instancia, por normativa, cuando te aceptan el estudio de conexión, tú tienes un plazo realmente para, no recuerdo exactamente la cantidad, pero no es un año. Y si te pasas de un año, es menos de un año. Si no estoy mal, son 5 meses, más o menos. 6 meses. 6 meses. Y ¿qué pasa? Sucede que cuando tú te demoras, tú puedes perder el punto de conexión. ¿Qué pasa? Si tú pasas mucho tiempo en el tema de la construcción
y al final no construyes y no entras en operación, luego te van a decir que debes actualizar el estudio de conexión y esto se remite a un nuevo reproceso. Además del reproceso, existe la posibilidad de que esa capacidad que tenían asignada para ti se libere. Y cuando es liberada, otro promotor puede tomarla y hacer uso de ella. Entonces, lo ideal es tener mucho cuidado con estos tiempos en la realización de los estudios y además en la construcción del proyecto. Listo, gracias Andrés. Nos cuenta en el chat Andrés Flores, buenos días ingeniero. ¿En Colombia existe algún documento público nacional que informe específicamente los valores de corriente de cortocircuito de las subestaciones del suministrador sin tener que solicitarlos directamente al operador de red? ¿O qué más opciones hay para tener el valor de aportación De de correcto. cortocircuito? Listo. Bueno. Mira, lo que sucede con esto es que existe una ventanilla de la UDME que se llama la ventanilla única de la UDME, en donde puedes crear tu usuario y acceder a datos de la red. Sin embargo, digamos que es un proceso que se ha llevado con mucho tiempo, en la cual también se están apoyando entidades como XM. Hay otro que se llama el Paratec. En estos dos espacios se pueden consultar detalles. Sin embargo, existen todavía operadores de red que no tienen como tal los valores de corriente de cortocircuito de las subestaciones y de la máxima capacidad de interrupción de los mismos. Por lo tanto, es, digamos, un poquito difícil decir que para todos vayan a trabajar de la misma manera. Hay operadores que hoy en día tienen actualizados todos los documentos dentro del Paratec y de la ventanilla única y si es posible obtener esta información sin necesidad directa de comunicarse con el operador de red. Sin embargo, la recomendación es siempre tener una conversación directa con el operador porque a final de cuentas él es el que sabe cómo va el proceso de conexión de tu proyecto y además quién conoce mejor la red que el propio operador de red. Y adicional, eh, a pesar de que regulatoriamente el operador debe estar actualizando esta información, probablemente cuando tú consultes una de estas fuentes que nos dice Andrés, si no está actualizada no estarías haciendo nada. Entonces, como dice él, lo ideal es siempre estar con la información que te suministra el mismo operador. Gracias Andrés, gracias John. Nos cuenta Richard, una consulta, ¿se puede utilizar una versión pirata, por así decirlo, versión no actualizada del software D-Silent para estudios de conexión? La respuesta directa es no, por normativa no se debe realizar. Si se verifica que estás trabajando en una licencia pirata no actualizada, no pues, que sea ilegal, te pueden poner una multa. Y las multas son muy grandes y más que todo para un software que siempre es costoso como el Power Factory. Hay que tener mucho cuidado con ese apartado. Muchas personas ofrecen su servicio de forma individual para realizar estudios de conexión. Sin embargo, hay que hablar acerca de que la validez de los estudios también depende directamente de qué software utilices. Y muchas veces las personas podrían decir, ah, no, pero es que no se dan cuenta. Pero y si se dan cuenta, es un problema grave para ti como promotor. Entonces, la recomendación directa es utilizar fuentes confiables, actualizadas y estar con empresas que tienen la licencia al día. Listo. Nos cuenta Raúl Melo. Buenos días. ¿Cómo aseguro que un autogeneración a pequeña escala no entrega energía para así no tener que hacer el estudio de conexión? Raúl, verificando que no excedas la capacidad del transformador primeramente. Eso lo puedes hacer a través de la, la herramienta de disponibilidad del operador de red, pues en la plataforma. Vas hasta el punto que necesitas verificar y constatas que efectivamente tu proyecto no vaya a exceder o el transformador ya no se encuentra excedido de ese porcentaje. Porque si se encuentra excedido, pues no hay como forma de obviar el estudio. Y por otro lado, en este tema pues de los excedentes a la red, hay que tener en cuenta de que si no vas a conectarte los mismos nodos, pues no vas a tener, digamos, una frontera física para que no inyectar
los excedentes a la red, entonces pues no tendría que haber una restricción. Además, los inversores cuentan con un limitador de potencia, entonces podrías evitar pues generar más de lo que consumes. Adicional a eso, en el caso de que quieras, digamos que tienes la capacidad instalada de tu proyecto que es relativamente grande y no tienes el permiso por parte del operador de red de inyectar toda esa cantidad de excedentes, hay protecciones que evitan esto. En los relés que se conectan en línea de tensión, hay una protección que se llama ANSI 32. La ANSI 32 es una protección de sobrepotencia adelante. Esta protección evita que haya, digamos, un exceso de excedentes que se vayan a inyectar a la red y de esta manera se puede cumplir con lo que se haya pactado directamente con respecto al operador. Listo. Nos pregunta Nicolás Rodríguez. Si voy a conectar dos proyectos al mismo nodo, pero diferente frontera comercial, y se tiene planteado conectarlos el mismo día, ¿se deben realizar la simulación de un proyecto con el otro como preexistente o se hacen dos estudios independientes? Cuando son solicitudes en una frontera comercial, son dos estudios independientes, sin embargo, están ligados el uno al otro. En un primer estudio siempre vas a solicitar dos veces en la página, que vas a hacer pues realmente los dos estudios diferentes y uno va a tener fecha anterior al otro. ¿Qué implica esto? Que en los insumos del segundo debería de venir o pues de aparecer la existencia del que habías considerado al inicio. Y eso implica que para el segundo la validación se debe realizar considerando la existencia del anterior, del primero. Por lo tanto, para el primer caso, se validaría prendiendo y apagando el sistema solar y para el segundo se dejaría inmutable el primero encendido mientras que se valida el segundo prendiendo y apagándolo y obteniendo pues informes independientes de los mismos. Listo. Nos preguntan que si se puede utilizar ETAD. Sí, hay otros software que son válidos para realizar estos estudios. De hecho, muchas veces cuando se tienen reuniones con el operador de red, eh, ellos pueden utilizar otro software diferente y no hay ningún problema, siempre y cuando los resultados sean válidos y que el software que se esté utilizando sea legal. Listo. Nos pregunta Richard. Si mi capacidad de generación a instalar es de 200 kilovatios y al consultar la disponibilidad con el operador de red, encuentro que el transformador más cercano tiene únicamente 250 kilovatios disponibles para inyección. ¿Qué tan viable es que me aprueben el estudio de conexión considerando que estoy tan cerca del límite de capacidad disponible? En general, todo depende directamente de la vitalidad que tienes activo para la red. Como el ejemplo que les ponía anteriormente, la línea de la que hablábamos era vital para el transporte de la energía. Por lo tanto, si esa línea salía de funcionamiento por algún problema, iba a existir un problema de seguridad y confiabilidad con respecto al operador de red. Sin embargo, para estos temas de los transformadores, cuando ellos dicen que tienen los 250 kilovatios disponibles para inyección no debería de tener problema, incluso si se tiene los 250 totales. Y con 240 estás por debajo de lo que está indicando el operador de red. La tendencia de estos proyectos es a ser favorable, pero insisto en que primero se deben de realizar los estudios eléctricos correspondientes y ya la decisión la toma como tal el operador de red, basado en la normativa. Gracias, Andrés. También nos preguntan si hacemos estudios de la CREC 075. Sí, la respuesta ya hemos trabajado con ellos. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es que los estudios CREC 075 dependen de la apertura de la ventanilla única y pues de muchos de los presentes acá conocen que se han tenido un poco de retrasos con ella debido a que la cantidad de solicitudes es inmensa, es gigante. Y pues para los operadores de redes es muy difícil estar revisando tanta cantidad durante estos tiempos, por eso es que a veces no se cumplen a cabalidad los tiempos que se mencionan dentro de la normativa. Sin embargo, sí se realizan estos estudios y estamos a la espera de la apertura de la nueva ventanilla única de la U para la inscripción de estos proyectos clase 1.
Muchas gracias, Andrés. No sé si tengan algunas personas otras preguntas que las podamos responder en este espacio. Nos cuentan. Y bueno, en general les agradecemos también mucho la presencia, las preguntas, aportan demasiado para que exista dinamismo en estas presentaciones. Sabemos que la virtualidad es un poco pesada y no nos vemos las caras, pero acá intentamos directamente poder conectar con ustedes y poder transmitirles toda la información de una manera correcta. Listo, muchas gracias. En este caso, como no tenemos más preguntas, pero sin embargo, si tienen otras preguntas específicas, acá les dejamos nuestro contacto. Pueden contactar a Joan. Joan es nuestro desarrollador de negocios que fue el que estuvo exponiendo y contándoles acerca de toda la normativa. Esta nos encuentran como fluxenergy.com. Nos encuentran como Flux Energy en LinkedIn y en Instagram como fluxenergy.com. Aquí podemos resolver todas sus dudas respecto a sus proyectos o lo que tengan en mente. Además, antes de dar como por terminado, queremos pedirle si nos pueden ayudar resolviendo esta encuesta de satisfacción sobre el webinar. Es muy corta. Ahí la idea es que podamos seguir haciendo estos espacios donde podamos resolver todas esas dudas que tengan respecto a los servicios que prestamos, como lo mencionamos, los estudios de conexión, tanto para la CREC 174, 075, con el tema ahorita de comunidades energéticas, respecto a diseños eléctricos en específico, como son las curvas PQ, estudios de potencia, entre otros. Les voy a dejar el enlace en el chat. Como les dije, es una encuesta muy corta y es de mucha ayuda porque creo que estos espacios sirven como para que entre todos aprendamos y podamos resolver todas estas dudas del sector. Aquí les dejo el enlace. Por favor, si nos ayudan sería de gran ayuda. Allá tenemos unos espacios donde nos pueden contar qué aspectos podemos mejorar o qué temas les gustaría que en unas próximas ocasiones tratemos. Y bueno, eso es todo y queremos agradecerles a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este espacio y que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias a Joan y Andrés por acompañarnos. Que estén muy bien.